Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde usted nos esté escuchando, ¿verdad? En esta ocasión quisiera hacer un video usando esta Biblia. Ah, para el que esté familiarizado con esta Biblia o para el que no esté, el que está familiarizado la va a reconocer. El que no, pues es la Biblia católica latinoamericana, de letra grande, dice ahí. Si ustedes ven aquí en el marco, en la pasta, pasando la pasta aquí, hay un lugar donde enseña que es una Biblia católica. ¿Por qué quiero en esta ocasión usar esta Biblia católica? Bueno, la mayoría de personas, quiero dirigir a la persona que no es creyente, que no es cristiano, que y la mayoría de ellos se consideran católicos, ¿verdad? No quiero hablar mal en contra de ellos, al contrario, quiero ah, decirles que los amamos en el amor de Cristo Jesús y que deseamos que un día sean partícipes y que puedan entrar al cielo también. Cristo murió por católicos, Cristo murió por todo aquel que quiera aceptarle como su único Señor y como su único Salvador. ¿Y por qué quiero usar la Biblia? Porque a veces les enseñan, a personas les pueden enseñar que las Biblias son diferentes, y aunque sí son diferentes en unas cuestiones, porque la Biblia que nosotros usamos tiene algunos libros menos, y esta Biblia tiene un poco más de libros. Pero en sí, en los libros que tiene nuestra Biblia y los libros que tiene esta Biblia, los 66 libros que tiene nuestra Biblia, dicen exactamente lo mismo que estos otros libros, ¿verdad? Y en este caso en esta ocasión, perdón, quiero leer en el Evangelio según San Juan. El texto, uno de los textos más conocidos, uno de los textos que la mayoría de gente conoce y que nos gusta, porque habla del amor de Dios, ¿verdad? ¿Y a quién no le gusta que le hablen del amor de Dios? ¿O a quién no le gusta sentirse amado? Y más si es por un ser celestial como es Dios, un ser limpio, un ser sin pecado, como lo es Dios. Ah, Vamos a leer en San Juan 3:16. De seguro el que ya está familiarizado con este texto sabe de cuál texto estábamos hablando. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. Mire qué importante. Para quien cree en Él no hay juicio. Entonces para el que no cree sí lo hay. En cambio, el que no cree ya ha sido condenado por el hecho de no creer en el nombre Hijo, en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Por qué está condenado? Dice, en cambio, el que no cree ya se ha condenado. ¿Y por qué se ha condenado? Dice, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante San Juan 3:16, San Juan 3:17 y San Juan 3:18? Porque nos enseña la condición del ser humano que no cree. Mire, la mayoría de personas que no asiste regularmente a una iglesia o que no lee regularmente la Biblia, se cree o piensa en sí mismo, basado a sus propios razonamientos, que él es bueno, que es buena persona, e incluso ponen algunos ejemplos, dicen yo no mato, yo no robo, quizás tomo un poco, pero no mato, no robo. Creo que merezco ir al cielo, creo que el día que yo muera iré a la presencia de Dios. Y pero déjeme decirle que para llegar a la conclusión de que usted es buena persona, se comparó con un matón.
se comparó con un asesino, se comparó con un ladrón. Dice, yo no mato, yo no robo, yo no secuestro, yo de mi trabajo a mi casa, ¿verdad? Hasta decimos eso, yo de mi trabajo a mi casa. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mire, yo también en muchas ocasiones dije esto, porque no conocía la palabra de Dios y porque pensaba que creía en la palabra de Dios. Ahora, yo llegaba a la conclusión de que yo merecía estar en el cielo, que yo debería de ir al cielo porque pues yo no era malo, según mi propio razonamiento. Ahora déjeme decirle que yo, en mi persona, yo no voy a ser el juez que me va a juzgar. Yo no voy a ser quien me va a juzgar a mí mismo. Un juez no se juzga a sí mismo, tiene que alguien más juzgarlo. Ahora, perdón, si alguien más va a ser el que lo va a juzgar, esa persona que lo va a juzgar, para poder juzgarlo, debe de haber leyes, ¿verdad? Debe de tener ciertas leyes y esas leyes, al usted quebrantarlas, usted es culpable o inocente, ¿verdad? En este caso, el juez del cielo y de la tierra es Dios. Dios es el juez del cielo y de la tierra que va a juzgar a toda la raza humana, ¿verdad? Porque Él es el único santo, Él es el único que no ha pecado. Ahora, si Él es el juez, entonces Él es quien imparte las leyes. Él es el quien puso, Él es el que estableció leyes para juzgar mediante esas leyes al mundo. Ahora, ¿cuáles son estas leyes? ¿Verdad? La pregunta es, ¿cuáles son estas leyes por las cuales nuestro Dios, nuestro Salvador, va a juzgar al mundo? Fácil, son los mandamientos. Los mandamientos de Dios, aquellos mandamientos que casi ninguno a veces conoce, esos son los mandamientos por los cuales el Señor va a juzgar al mundo, al ser humano, hombre, mujer, van a ser juzgados por eso, vamos a ser juzgados por esos mandamientos. Ahora la palabra dice que para el que en él cree, no hay juicio, no hay condenación. Ahí dice en el texto que leímos, mire, si usted va en el San Juan 3:18, dice, para quien cree en él, no hay juicio, ¿verdad? Ahora, después habla del que no cree. Dice, en cambio, o sea, en una cosa opuesta, en cambio, el que no cree ya se ha condenado. La mayoría de nosotros, cuando no creemos en Dios, estamos esperando o decimos, pues el día que yo muera, a ver qué Dios decide, a ver qué. Como que uno piensa que Dios va a poner una balanza y que de un lado va a poner las obras buenas y del otro lado las obras malas. Y según nuestro propio pensamiento, según nuestra propia perspectiva, pensamos que nuestras obras buenas van a pesar más. Y que como que vamos a impresionar a Dios. Y que va a decir Dios, oh, qué buena persona fuiste en la tierra. Como fuiste tan buena persona y como en mi balanza tus obras buenas pesaron más y las obras malas pesaron menos, pásale, bienvenido. Pero la Biblia no habla así. La Biblia no dice en ningún lugar, acuérdense que estamos usando la Biblia católica, porque la mayoría de personas que no se asiste a una congregación comúnmente, que no asiste a una iglesia, que no tiene estudios bíblicos, que no va comúnmente o que no lleva a su familia a una iglesia, piensa de este modo. Y la palabra del Señor dice que no es así. Lo que va a hacer la diferencia allá en el cielo no es que van a poner una balanza y si tus obras buenas están más pesadas que tus obras malas, entonces vas a entrar. No, lo que va a hacer la diferencia es si profesaste fe en vida. Si creíste verdaderamente en Cristo Jesús. Si verdaderamente cuando estuviste en esta tierra creíste en Jesús,
no solamente de labios para afuera, sino si creíste de corazón, si tu vida manifestó que tú verdaderamente eras un creyente. Ahora, ¿cómo se manifiesta que la persona es un creyente verdadero? ¿Cómo se sabe si la persona verdaderamente cree? Bueno, la Escritura debe de decir, porque si nosotros estamos pensando en base a nuestro propio corazón, en base a nuestros propios mandamientos, o en base a nuestras propias opiniones que somos buenos y no lo somos, pues estamos engañados, ¿verdad? Pero la Biblia debe de decir qué es la evidencia. ¿Qué es evidencia de que usted es un verdadero creyente? De que usted verdaderamente es un hijo de Dios. De que usted verdaderamente cree en Jesús y que verdaderamente se ha arrepentido de ser pecador. Ahora, como dije anteriormente, las leyes que Dios va a usar para saber si usted es culpable o es inocente, van a ser sus mandamientos. Van a ser sus mandamientos. Aquel mandamiento que dice, no matarás. Aquel mandamiento que dice, no robarás. Aquel mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquel mandamiento que dice, no fornicarás. Hoy en día está muy de moda esto de la fornicación. Aquel mandamiento que dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ni consentirás pensamientos ni deseos impuros. Esos mandamientos, son 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo Yahvé, dice la Biblia católica. La Biblia cristiana dice yo Jehová. Entonces, es el mismo nombre, significa lo mismo. Pero, si tú nunca has quebrantado esos mandamientos, entonces sí hay una entrada para ti al reino de los cielos. Pero déjeme decirle, ¿quién se puede poner de pie? Yo, usted, ¿quién se puede poner de pie y decir, yo jamás he pecado? Jamás he quebrantado uno de estos mandamientos, jamás he mentido, jamás le he respondido mal a mis padres, jamás he deseado la mujer de mi prójimo, porque déjeme decirle que uno de hombres, un poquillo a veces sinvergüenza, ¿verdad? Cuando no conoce, cuando no tiene temor de Dios. Pasa una mujer a veces y ya la están albureando, ya la están diciendo cosas indebidas, ya están hablando, pensando cosas mal en su mente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede uno decir o cómo puede pensar uno que va a entrar uno al cielo? Seguramente usted, aunque no lea la Biblia o aunque no se congregue frecuentemente en una iglesia, ha oído de los primeros padres, de nuestros primeros progenitores, Adán y Eva. Ellos cometieron un solo pecado. Ellos moraban en la presencia viva de nuestro Dios. Tenían comunión perfecta con nuestro Padre Celestial. Y cuando cometieron este pecado, ellos fueron arrojados para fuera de la presencia de Dios y mandados aquí a la tierra, fuera del paraíso. Y ellos cometieron un solo pecado y fueron echados para afuera. Ahora nosotros estamos afuera, mi hermano, mi amigo, hombre, mujer, joven, que me escuchas. ¿Qué te hace pensar que tú podrás entrar a la presencia de Dios el día que tú mueras? Si tienes más pecados que Adán, y yo tengo más pecados que Adán. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede entrar a la presencia de Dios? ¿O cómo es que el hombre puede ir delante de la presencia de Dios? Creyendo, dice la palabra. El que en él cree, para el que en él cree no hay juicio, dice la palabra. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces la única manera de que nosotros vayamos a la presencia del Señor es arrepintiéndonos de cada uno de nuestros pecados, hermano. Arrepintiéndonos y creyendo en Él.
Pero ahora vamos a ver qué es la evidencia de que verdaderamente somos creyentes. Porque las personas todos piensan que son creyentes. El único que no piensa a veces que es creyente es el ateo. Pero todo aquel que es religioso, que se congrega para allá cada mes, que va para allá cada vez cuando hay un bautismo, una boda, se considera un creyente, según su propio pensamiento, según su propio criterio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es en realidad el creyente? La palabra de Dios lo dice. Mire, yo le voy a invitar a que usted vaya a su Biblia. Tenga su Biblia, hermano. Usted tiene una Biblia ahí toda empolvada en su casa, sáquela, por favor. No importa de qué Biblia, clase de Biblia sea, todas van a decir lo mismo. Quizás van a cambiar un poquito las palabras, pero van a tener el mismo significado, ¿verdad? Y vaya en su Biblia a la primera carta de Juan. Juan tiene 3 cartas y un evangelio. No vamos a ir al evangelio, a las 3 cartas están cerca allá del Apocalipsis, ¿verdad? Tiene 3 cartas, el evangelio y el Apocalipsis también. Pero vamos a ir a la primera carta, de esas 3 cartas que tiene, vamos a ir a la primera. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, y su versículo, como usted quiera llamarle, 4. Mire cómo dice allí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Si alguien dice, fíjese cómo empieza, si alguien dice, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer, ¿verdad? Ya ven que hay un dicho popular que dice que la lengua no tiene hueso. Como la lengua no tiene hueso, pues puede decir y cuchichear todo lo que quiera. Pero una cosa es decir y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Si alguien dice, yo le conozco, ¿a quién conoce? En este caso a Dios, está hablando de Dios, de Jesús. O sea, si alguien dice que conoce a Dios, que es un verdadero creyente, que es cristiano o que va al cielo, dice, si alguien dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandatos, sus mandamientos, ese es un mentiroso. Ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, fíjese, pone los dos lados de la moneda. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Vamos ahí mismo dice, y vean cómo conoceremos que estamos en él. Fíjese cómo dice, y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, vuelve a repetir lo mismo, si alguien dice, porque la gente dice, pero no hace. Es falso lo que dice, solo lo dice de boca para afuera, pero el corazón, en su corazón verdaderamente no es un creyente. Dice el 5. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Vean, ¿cómo conoceremos que estamos en él? Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. ¿Quién se portó? Jesucristo. O sea, dice, si alguno dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. ¿Cómo se portó Jesucristo? Amigo, hermano, ¿cómo se portó él? ¿Él desobedeció los mandamientos de Dios? Sabemos que no. Sabemos que él no fue un pecador, que él no fue un sinvergüenza, que él... ¿Usted se imagina a Jesús en una cantina? ¿Usted se imagina a Jesús como hace tiempo andaba yo? Borracho, sinvergüenza, mal hablado, tenía un vocabulario como el diablo y me decía que era creyente. Tenía una boca suelta, que cualquier persona que pasara por ahí por la calle ya lo estaba mordiendo.
¿Usted cree que Dios anduvo así? Pero cuando vine y conocí la palabra del Señor, tuve que cambiar mi manera de vivir, porque dice que si alguno dice que anda en Él, que cree en Él, que es un creyente en Él, debe portarse como Él se portó. Mire, todos conocemos, ya sea por películas, ya sea por leer la Biblia, ya sea por documentales, ya sea por una o por otro modo, sabemos quién fue Jesús en su manera de actuar. Muchas cosas no conocemos a veces de Jesús, pero en su actuar sabemos que fue un hombre santo, fue un hombre limpio, fue un hombre que nunca anduvo hablando males, no era chismoso, no era argüendero, no andaba de sinvergüenza, no era un fornicario, no era un idólatra, no era un homicida, no era un mentiroso, no era un malviviente, no era un estafador. Y nosotros, como humanos, a veces practicamos todo este tipo de cosas. Somos aborrecedores de Dios, somos soberbios, altivos, necios, desleales, desobedientes a los padres, sin misericordia, sin afecto natural. Tenemos muchas cosas, hermano. Y decimos ser verdaderos creyentes. Y decimos que vamos a ir a la presencia de Dios, mi amado hermano, sin arrepentirnos, sin sentir ningún remordimiento de hablar o de decir o de hacer cosas desagradables a Dios. Sin guardar sus mandamientos, sin vivir como Él vivió, sin imitar a Dios. Usted se imagina a Dios, a Jesús es Dios. ¿Se imagina a Jesús viviendo la vida que usted o que yo a veces vivimos? ¿Se lo imagina? ¿Se imagina a Jesús peleando con vamos a decir en este caso, si Jesús fuera un hombre casado, hablo por las personas que son casadas, que a veces la mujer peleando con el marido peleando con la mujer, emborrachándose, adulterando, no respetando a sus cónyuges, deseando el marido o la mujer ajena, viviendo de este modo, hermanos, haciendo y deshaciendo como le dé su regalada gana, viviendo una vida sin freno, una vida desenfrenada, una vida donde, mire, hay personas que a sus hijos todo lo que le hablan es maldición, hermano, que eres un hijo de esto y que eres un hijo de aquello, hermano. Amigo que me escuchas, hombre, mujer, joven que me oyes. Otros que son tan albureros que hablan puras sapos y serpientes salen por su boca. Ahora la palabra del Señor dice que nosotros debemos de arrepentirnos. Debe de venir a su Biblia. Si usted está oyendo esta pregunta, debes de arrepentirte. Porque si no, lo único que te espera, dice la palabra, que si no eres un creyente, tú puedes decir con tu boca que lo eres. Tú puedes decirlo. Pero tus acciones son las que hablan. Tus acciones, tu vida que vives es la que dice quién eres. La palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no da frutos malos, ni un árbol malo da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. Entonces, si tú eres un verdadero creyente, debes de dar frutos de creyente. Debes de vivir una vida de creyente. Y una vida de creyente es parecerse a Jesús. Mire, si alguien dice en el 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, si alguien dice, yo permanezco en Él, o yo tengo fe, o yo soy un creyente, yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó. ¿Por qué? Porque si usted dice que es creyente y se porta como el diablo, entonces es una contradicción. Es una mentira lo que está usted diciendo. Es mentira lo que dicen sus labios, porque su corazón, sus acciones demuestran cuál es su naturaleza. Demuestran que usted es un incrédulo. Demuestra que usted no es un verdadero creyente, que usted no se ha arrepentido, que usted nunca ha creído en Jesús.
Ahora, ¿qué dice la Biblia allá en Juan, en el Evangelio? Acuérdense que primero empezamos en el Evangelio, en el capítulo 3 y verso 18. Que el que no cree en Jesús ya está condenado. O sea, si usted está viviendo una vida de desenfreno, usted está demostrando que usted no es un creyente. Y si no es un creyente, usted ya está condenado. Necesita salir de la condenación. Eso no se va a decidir cuando usted vaya allá al cielo, a la presencia de Dios. Eso ya está decidido, mi amigo. Ya está decidido, según dice la palabra de Dios. Según dice la palabra del Señor, eso ya está decidido. Desde el momento que usted pecó, está decidido que usted está condenado y que yo estaba condenado también. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la diferencia entre la salvación y la condenación? Su fe en Cristo Jesús, su arrepentimiento verdadero. Pero cuando usted se arrepiente verdaderamente y cuando usted cree verdaderamente, va a haber un cambio en su vida, de tal modo que va a dejar de ser la persona desenfrenada que antes era, y ahora va a vivir como Cristo vivía, esforzándose día a día para ser una mejor persona, para vivir conforme a los mandamientos de nuestro Dios. Pero si usted dice que es creyente y no se ve en su vida, usted no lo es. Está engañado y necesita arrepentirse. Porque si no, usted está condenado y va a ir a ser arrojado al infierno. El día es hoy. Amigo, hermano que me escucha. No espere para mañana, porque usted no tiene la vida comprada ni la tengo yo. Usted no tiene ni 10 segundos de vida comprados. Yo le aconsejo que se arrepienta. Que si no siente, mire, cuando uno no ha conocido a Dios, no se siente culpable. Ni siquiera, ¿yo qué hago? Dice uno así, ¿yo qué hago? Yo no hago nada, yo no hago, ¿qué hago? Yo no soy pecador, yo no hago nada. Tiene que pedirle ayuda a Dios, decirle, Señor, ayúdame. Porque yo he quebrantado tus mandamientos, porque usted sabe que los ha quebrantado. Usted sabe que ha mentido, quizás ha robado, quizás ha deseado la mujer de su prójimo. Yo en muchas ocasiones he quebrantado los mandamientos del Señor. Ahora Dios me manda que me arrepienta y que crea en Él. Y si yo creo en Él y me arrepiento de mis pecados, Él me promete. No me promete cualquier persona, es Él, aquí en su palabra, donde Jesús habló en su palabra. Ahí en San Juan 3:16 es Jesús mismo hablando, el que dijo que el que en Él cree no va a ser condenado. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó en la cruz todas esas ofensas que yo le he hecho. En pocas palabras, mire, Jesús, para que usted mejor me entienda, por el pecado que yo cometo, estoy condenado delante de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La ley de Dios, los mandamientos de Dios demandaban mi muerte. Demandaban mi muerte física y mi muerte espiritual. Mi separación total de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Él puso a Cristo en mi lugar. ¿Para qué? Para que Él pagara lo que yo debía en esa cruz. Ahora, si yo creo en Él y me arrepiento de mis pecados, Él paga al Padre lo que yo debo. Lo que yo le debo, la ofensa que yo le he hecho a Dios, Él la paga. Pero es necesario que yo crea y que me arrepienta verdaderamente. Ahora, si usted quiere que pague por usted y no quiere arrepentirse y no quiere creer, está equivocado. Él no lo hará. Usted está condenado. Entonces la única forma de salir de la condenación en la cual ya está, si no es un verdadero creyente, acuérdese cuáles son las evidencias de que usted es un verdadero creyente. Vivir una vida como la que vivió Jesús. Que su vida se parezca a la que vivió Jesús. No le estoy hablando de que va a ser perfecto, porque nadie es perfecto. No lo soy yo, no lo es nadie, ningún ser humano es perfecto. El único que fue perfecto es Jesús y que lo sigue siendo. Pero si usted
no tiene ese sentir en su vida de cada día esforzarse al máximo, y las personas que lo rodean no dicen, no, pues verdaderamente esta persona ha cambiado. Yo lo conocí cuando era un borracho, yo lo conocí cuando era un sinvergüenza, yo lo conocí cuando tenía la boca, le salían serpientes y escorpiones, y ya no lo hace. Yo lo conocí cuando era esto y era aquello, y verdaderamente he ido cambiando su vida. Pues esto no es por estar en una iglesia, esto no es mire, yo puedo estar toda mi vida en una iglesia cristiana, en una iglesia aleluya, en una iglesia bautista, en una iglesia pentecostés o en una iglesia, llámese cualquiera. Pero si no hay este cambio en mi vida, si no hay frutos que demuestren que yo me he arrepentido, que yo soy un verdadero creyente, no lo soy. No lo soy. Ahora, a veces muchas personas miran y dicen, miran una persona que anda ahí en la calle y que de vez en cuando asiste a una iglesia cristiana y dicen, y miran que se está portando mal y dicen, míralo, y es hermano. No, mi amado hermano, mi amado amigo, si no tiene un comportamiento adecuado, no es hermano, aunque vaya de vez en cuando a la iglesia. Usted también. Si usted no tiene un comportamiento que se parezca al de Jesucristo, y usted dice ser creyente, está igual que aquella persona que anda ahí en las calles y que va a la iglesia cristiana. Nomás van a diferente iglesia, pero su corazón es igual. Su corazón no ha sido cambiado. Entonces, para que usted diga, o para que la Biblia diga de usted, que usted es un verdadero creyente, que usted es un verdadero cristiano, y para que usted pueda salir de la condenación, es necesario que crea verdaderamente, que sea una fe verdadera, que haya cambios en su vida. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si usted vive como el viejo hombre, aquel hombre sinvergüenza, viciado, aquel hombre que hace lo malo, que no le importa la palabra de Dios, que no le importa lo que Dios piense, usted no es un verdadero cristiano. Debe de haber un cambio en su vida. Y si no hay ese cambio en su vida, usted está condenado al infierno. Arrepiéntase, porque toda su vida, toda su eternidad la pasará en ese lugar. Ahora, este mensaje es para todos. Para que alguno no vaya a decir, no, pues ¿por qué no le dices a Julano? ¿Por qué no le dices? Es para todos, mi amigo. Para todos, y ese todos me involucra a mí. A toda raza humana, cualquiera que ha nacido de mujer, es necesario que haya ese proceso en su vida. Todo ser humano. Esos me incluyen a mí porque yo también soy un ser humano. Así que no te engañes. No pienses que, porque yo soy bueno, porque yo trabajo, porque nada te va a valer delante de la presencia del Señor si no es que te arrepientes. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Evangelio según San Juan capítulo 14. Vaya y mírelo ahí. No le voy a decir en cuál, para que lea todo el capítulo, pero ahí está en el capítulo 14. Entonces, el consejo de este día, mi amigo, mi hermano, persona, tú que me escuchas, tú que te consideras creyente o que te consideras bueno, la palabra dice que no hay ningún bueno, solo Dios. Todos pecaron, todos se hicieron inútiles, dice la palabra del Señor. Todos son pecadores. Ese todos me involucra a mí también. Y entonces todos necesitamos lo mismo, arrepentirnos y creer. Creer y arrepentirse. Y la evidencia de que nosotros creímos, la evidencia de que somos creyentes, de que estamos creyendo, de que seguimos creyendo, va a ser un cambio en tu vida. Va a ser una vida nueva. Si no hay esto en tu vida, ahora, ¿cuál es esa vida nueva? No va a cambiar una vida nueva para peor. No, tiene que ser una vida que se asemeje, que se parezca, que sea similar a la vida del Señor Jesucristo. Si no hay eso en tu vida, si no ha habido ese cambio, si tú no estás obedeciendo la palabra del Señor, estás condenado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo que tú dices que es palabra de Dios. Ve con tu líder espiritual, ve con tu sacerdote, con tu pastor, como quieras llamarle, y pregúntale, ¿la Biblia es palabra de Dios? Y si él te dice que es palabra de Dios, entonces debes sujetarte a lo que dice la palabra del Señor. Dice que si no crees
que si no hay un cambio en tu vida, que si tu vida no se asemeja a la vida de Jesucristo, no hay salvación, no hay vida eterna para ti, estás condenado. Espero abras tu oído a este mensaje para que tengas vida eterna. Yo pienso que es todo en esta ocasión. Ahí le vamos a dejar. Medita en la palabra del Señor y que Dios te bendiga.